Las bolas de Merlín, justo lo que necesitábamos, el dinero de Malfoy importa aún más. Ron agregó algunas maldiciones más coloridas en voz baja. Harry estuvo tentado de hacer lo mismo, pero Hermione no lo apreciaría. Ella todavía estaba un poco molesta por su manejo de la intrusión de Bill, como le gustaba pensar en ello. Harry le había pedido a Sirius el último libro sobre romper maldiciones, para apaciguar a su criado. Caro, pero valió la pena. Y no solo porque probablemente usaría sus conocimientos para salvarlo. Probablemente pueda igualar o superar cualquier protección que tenga en su túnica durante el verano, a menos que su padre contrate a uno de los encantadores para que haga un trabajo personalizado, dijo Hermione. Caso en cuestión, pensó Harry. ¿Y si ha contratado a uno de esos? Preguntó Ron. Entonces lo superaré el año que viene. Hermione sonrió con confianza. Entonces, debemos tener eso en cuenta cuando entrenamos. Hechizos que eluden, ignoran o pasan por hechizos protectores. Ron miró a Hermione. Como era de esperar, asintió. Hice una lista de tales encantamientos para ayudar a mejorar nuestras propias protecciones. Buscó en su bolsillo de piel de moquesquín y sacó una hoja de pergamino. La táctica general es sobrecargarlos, lo que los rompe, inhabilitarlos temporalmente o usar hechizos que los ignoren. Nadie mencionó a los imperdonables, pero Harry estaba seguro de que todos pensaban en ellos. La cuestión es que hay límites para todos los hechizos de protección. No funcionan tan bien entre sí, y algunos necesitan un ajuste fino para ayudar más que obstaculizar. De lo contrario, tu hechizo evitará que una Bludger te derribe, pero también te ralentiza cuando quieres tirarte al suelo para esquivar un hechizo, explicó su amiga mientras empujaba un mechón de cabello detrás de la oreja de una manera muy molesta. Entonces, si jugamos bien, podemos arreglarlo para que Malfoy sea derrotado por su propia túnica. Ron estaba sonriendo ampliamente. Harry tenía que estar de acuerdo, esta era una posibilidad muy prometedora. Si jugamos bien, no pelearemos con él en absoluto. Hermione, por supuesto, tuvo que estropear su diversión. Tenemos cosas más importantes de las que preocuparnos que Malfoy. Con eso Harry tenía que estar de acuerdo. Se acercaba la última tarea. Se enfrentaría a enemigos temáticos de la tierra, plantas, excavadoras, elementales, y trampas de todo tipo, en una cueva o en un laberinto subterráneo. Y le quedaba poco más de mes y medio para prepararse. Hermione no había podido pensar en un hechizo que pudiera crear para ayudarlo allí, pero había encontrado muchos hechizos que él podía aprender. No. Hermione Granger declaró con firmeza. Ella no se rendiría. No importa qué. Pero Hermione. Te quedaría perfecto. No importa cuánto lloriqueara y suplicara Luna. Mirar. Luna levantó la última bata de primavera que había elegido en la tienda de Hogsmeade. Bata de primavera solo era correcta en un sentido muy vago de la palabra, estaba más cerca de un traje de baño que de una bata, al menos por la cantidad de tela que usaba, en opinión de Hermione. Un traje de baño diminuto. Consiste en algunos trozos de tela flotando en su lugar. Pequeños trozos de tela delgada, dijo Hermione. Y una capa. Luna señaló. Una capa transparente. Hermione cruzó los brazos debajo del pecho y levantó la barbilla. Luna cedió. Más o menos. Esto te quedaría perfecto. Tenía más tela. También parecía un vestido de cóctel escotado más que cualquier otra cosa. Un vestido de fiesta que apenas le llegaba a los muslos, con tirantes finos y agujeros vagabundos, crecientes y encogidos en la tela. Por otro lado, Hermione tenía bonitas piernas, lo sabía, y eso llamaría la atención sobre ellas. Y los agujeros errantes podrían encantarse para asegurarse de que no se revelara nada vergonzoso. Solo tomaría un poco de ajuste. Hermione estudió la prenda, casi perdiendo la sonrisa en el rostro de Luna. ¿Querías esta túnica desde el principio? Ella miró a su amiga, entrecerrando los ojos. Luna solo sonrió y eligió otra de esas túnicas para ella. Podemos encantarlo para que vuelva a coincidir con los colores. Hermione tuvo que sonreír, el entusiasmo y la personalidad burbujeante de Luna eran difíciles de resistir. Y era divertido, tenía que admitirlo. Y si era honesta consigo misma, la joven bruja tenía que admitir que quería ver cómo reaccionaban sus amigos, como Harry, a esa túnica. Con ese pensamiento. ¿Cuánto costaba la otra túnica?
Ella sonrió ante la mirada de sorpresa en el rostro de Luna. Una vista muy rara. Mai finalmente había traído temperaturas lo suficientemente cálidas como para permitir nadar en el lago negro sin demasiados hechizos cálidos. Como era de esperar, la mitad de la escuela había aprovechado para pasar las tardes en la orilla del lago, o en el lago. Algunos estudiaban debajo de un árbol, otros tomaban el sol, muchos nadaban o se tomaban un descanso de la natación. Algunos saltaban desde plataformas flotantes o escobas. Harry estaba sentado bajo un árbol, con un libro sobre piedra manipulando hechizos en su regazo. Debería estar preparándose para la siguiente, la última tarea, pero no había pasado página en los últimos 30 minutos. El clima era demasiado agradable, el lago demasiado atractivo y las vistas demasiado atractivas. Un chillido y una risa le hicieron volver la cabeza. Otro traje de baño ilusorio había sido golpeado con un finito. A juzgar por la edad de los estudiantes en el grupo allí, y la falta de maleficios desagradables en represalia, ese finito no había sido completamente indeseado o no planeado, y la ilusión no se había elegido simplemente porque nadar sin una puntada de tela real era más cómodo. Sexto años, luciendo. Nos has estado esperando mucho tiempo. La voz de Hermione le hizo apartar la cabeza del sexto año y dirigirse a su amigo con tal rapidez que casi se lastima el cuello. Se había dado cuenta. Ella estaba sonriendo, así que lo había hecho. Luego se dio cuenta de lo que estaba usando, un vestido que casi se detenía donde comenzaban sus muslos, y se veía tan delgado que la más mínima brisa lo levantaría, si no lo soplaría por completo, dados los muchos agujeros que ya tenía. Tosió, y miró al lago en lugar de a su amigo. No mucho. Media hora más o menos. ¿Por qué tardaste tanto? Tuvimos que decidirnos por nuestros trajes de baño. Luna respondió por los dos. 3, Aicha también llegó. ¿Dónde está Ron? Ron ya está en el agua, con Neville. Harry señaló a los dos, usando escobas para volar hasta la plataforma más alta. Presumiendo para Padma, ya veo. La voz de Hermione sonaba divertida y satisfecha. Harry no estaba seguro si eso era solo porque le gustaba Padma, o si le gustaba que Parvati se enfureciera por esa pareja en particular. Y para Ginny, agregó Luna. Me refiero a Neville. Harry volvió su atención a las tres chicas, justo a tiempo para ver a Hermione quitándose el vestido. Él miró fijamente. Su mejor amigo no llevaba nada más que una ilusión. En realidad, ella no mostraba más piel que cualquier otra persona en una playa mugle, pero pensar que lo único que ocultaba su cuerpo era una ilusión endeble, que se disipaba tan fácilmente con un movimiento de su varita, su segundo pensamiento fue decirle que se pusiera algo más resistente a finitos. No lo hizo, por supuesto. Ella lo habría hechizado por eso. Su tercer pensamiento fue que se alegraba de tener un libro en su regazo. Me dirijo al agua entonces, me siento un poco caliente. Hermione caminó lentamente hacia el lago. Los ojos de Harry parecían pegados a ella, apenas notó que Luna y Aicha seguían a su criado. Cuando finalmente comenzó a nadar, él se recostó contra el árbol, cerró los ojos y trató de ahogar la voz de Sirius que le decía que las chicas que usaban ese tipo de trajes de baño estaban pidiendo un finito. Hermione no era así. Y ella lo mataría si intentaba algo. Todavía temía su reacción, si alguna vez descubría que había hecho exactamente Sirius para bromear con ella, Harry y Yuletide. Hola Harry. Susan se sentó a su lado. Llevaba una túnica sensata, al menos. Hola Susan. ¿Tú también vas a nadar? Ella sacudió su cabeza. No. No me siento lo suficientemente bien. Oh. No deberías ver a Madame Pomfrey entonces. Ella le envió una mirada que lo hizo callar. No sabía qué metedura de pata había cometido, pero sabía que era mejor no preguntar más. Así que miró al lago, a sus amigos, a Hermione nadando y riendo. Quería unirse a ellos, pero no quería dejar a Susan sola cuando no estaba lo suficientemente bien para nadar. En cambio, los dos charlaron. O más bien, Susan lo puso al día con los últimos chismes mientras él vigilaba a su criado y hacía ruidos de acuerdo de vez en cuando. Finalmente, Hermione salió del lago de nuevo y se dirigió hacia él. Entonces, de repente, su traje de baño desapareció. Harry estaba de pie, su libro cayendo al suelo y había sacado su varita antes de darse cuenta de que su amigo no estaba desnudo, sino en bikini. Parpadeó. Estaba seguro de que ella no lo había usado antes. Hermione siguió caminando,
después de lanzar una mirada a quienquiera que hubiera lanzado el Fahrenheit. Harry todavía estaba mirando cuando ella llegó a su lugar y secó el bikini con su varita. Un amuleto de desilusión en el bikini, atado al traje de baño ilusorio. Se me ocurrió la idea después de la competencia de romper maldiciones. Hermione explicó, con una sonrisa orgullosa. Harry le sonrió. Esa era su chica. Eso fue inteligente. Susan asintió con la cabeza hacia Hermione, quien le sonrió. Gracias. Creo que fue Lavender, tenía una mirada realmente sorprendida en su rostro, y su varita en la mano. Sin embargo, no estoy seguro. También podría haber sido Parvati, o alguien más. A juzgar por la forma en que su sonrisa cambió de orgullosa a ligeramente malvada, Hermione estaba planeando averiguarlo y luego tomar represalias. Harry realmente no quería estar en el lugar de quien había tratado de exponerla. Una vez más, esperaba que ella nunca supiera lo que había hecho. Sirius recogió su libro y volvió a sentarse. Podía manejar a Hermione en bikini. O eso pensó, hasta que Hermione se inclinó y le susurró al oído: deberíamos trabajar para desensibilizarte, Harry. Los sangre pura de verdad no reaccionan tan fuertemente a la desnudez en público. Él la miró boquiabierto, hasta que ella se rió resoplando, se escondió detrás de su libro por un tiempo. Chicas, Hermione Granger se secó un poco de sudor de la frente. Ayudar a Harry a prepararse para la última tarea fue agotador. Con la configuración esperada, un laberinto subterráneo lleno de trampas y monstruos, no había un solo hechizo que le diera una ventaja. O mejor dicho, no había podido pensar en uno. Al principio se le había ocurrido un hechizo para viajar a través de la Tierra, pero no había podido encontrar la manera de lograrlo. La mayoría de los hechizos que permitían viajar a través de la Tierra resultaban en un movimiento tan lento que desafiar el laberinto sería más rápido y no mucho más peligroso, dado que tampoco había encontrado una manera de ver a través de la Tierra y detectar trampas y monstruos con anticipación. Harry había estado de acuerdo con ella en que deberían centrarse en aprender y entrenar con hechizos existentes. Por eso ahora la estaban poniendo a prueba, en una sesión de entrenamiento improvisada aparte de las habituales con Sirius y Dimas. Profesor Lupin, se corrigió a sí misma, al menos había encontrado un hechizo oscuro que ayudaría a Harry a encontrar su camino a través del laberinto, se llamaba Minotauros Bane. Y había recopilado mucha información sobre los oponentes típicos que los campeones habían enfrentado en las últimas tareas de torneos pasados. Todavía sentía que estaba decepcionando a Harry, incluso si él le hubiera dicho que nunca habría llegado tan lejos como lo había hecho sin ella. Pero como su criado, tenía que hacerlo, necesitaba ayudar a su patrona. La idea de que él saliera lastimado debido a que ella le fallaba, dolía. Convocó un vaso de agua y observó a Harry levantar su escudo mientras Ron lo lanzaba con aturdidores y otros hechizos. No estaba segura de si sería una bendición o una maldición que no pudiera ver el progreso de Harry en la tarea esta vez. No lo vería lastimado, pero se preocuparía aún más, sin saber cómo le estaba yendo. Suspirando, se levantó de nuevo y desterró el vaso. Poniendo una sonrisa en su rostro a pesar de que realmente no tenía ganas, se reunió con sus dos amigas nuevamente. La última noche de campeones antes de la cuarta prueba fue diferente a las demás, pensó Harry Potter. La camaradería que los campeones habían compartido desde que la primera tarea aún estaba allí, al igual que la amistad que había surgido de eso. Y sin embargo, hubo una nostalgia presente que los afectó a todos. Esta era la última vez que se encontrarían así, antes de una tarea peligrosa. Después de la faena ya no serían los tres campeones. Uno de ellos sería el campeón del torneo de los tres magos. Y los otros dos serían los que no ganaran. Los perdedores, en otras palabras. Supuso que no debería sentirse mal si perdía. Derrotado por Victor Crumb o Fleur Delacour, ambos 3 años mayor que él y los campeones de sus escuelas, no debería ser tan malo. Pero perder, aunque solo sea temporalmente, ceremonialmente, a Hermione, Harry levantó su vaso, lleno de un refresco de cola que había comprado para la ocasión, a sus compañeros campeones. No dijo nada, pero como ellos también levantaron sus copas, vino en su estuche, y tenían la misma expresión sombría y desafiante en su rostro que él estaba seguro de tener también, supuso que lo entendieron. Bebieron en silencio. Ron parecía confundido, pero Hermione lo miró con el ceño fruncido, antes de levantar su propia copa. Para terminar con seguridad este torneo, y una tarea final sin ningún incidente o sabotaje. Por la forma en que lo miró,
habría un incidente allí mismo si Harry no estaba de acuerdo. Así lo hizo. A pesar de que su tostada necesitaba mucho trabajo. Pero esa era su Hermione, ya que, le agradaba. Como su patrón, obligado por juramento. Se había preguntado si estarían tan cerca sin ese juramento, sin la deuda de vida, pero nunca había estado seguro de querer saber la respuesta. Si todos sus sentimientos hacia ella fueran el resultado de tal magia, o, peor aún, los sentimientos que esperaba que tuviera, después de este castigo, el resto de la velada transcurrió en un estado de ánimo menos competitivo, aunque la melancolía permaneció. Las cosas no volverían a ser iguales, para bien o para mal. Aunque si Harry era honesto, no tener que preocuparse por perder a Hermione, o por el sabotaje de un torneo en el que no debería participar en primer lugar, sería algo bueno. Palmeó el muslo de Hermione y llenó su vaso de nuevo, sonriéndole a su expresión de sorpresa y luego confusa. Se inclinó hacia ella y le susurró. No te perderé, ni siquiera por un segundo. Ella se sonrojó, luego lo miró, pero él pensó que su corazón no estaba en eso. No del todo, al menos Albus Dumbledore estaba parado en la ventana de su oficina, mirando hacia afuera. Era un poco inusual para él estos días o años. Fawkes estaba haciendo ruidos interrogantes detrás de él, por lo que se volvió hacia su compañero de tantas décadas. Solo estoy disfrutando del paisaje, Fawkes. Cuando el Fénix ladeó la cabeza en lo que Albus había llegado a reconocer como duda, añadió, y pensando en el joven Harry. Ante eso, el Fénix perdió el interés que había tenido y comenzó a arreglarse. Albus se rió entre dientes. Era cierto que Harry estaba a menudo en su mente, especialmente en estos días. El chico, no, el joven, se había enfrentado a otra calamidad y se había puesto a la altura de las circunstancias, como ya lo había hecho tantas veces en el pasado. El joven y sus amigos, en primer lugar entre ellos, la señorita Granger. Y desde el baile de Navidad, la cita de Harry, la señorita Bones, también se había convertido en una buena amiga suya. Y tal vez más, lo que le presentó a Albus un posible problema a la señorita Granger era de crucial importancia para Harry, como había demostrado el torneo hasta el momento. Si lo que sospechaba era cierto, entonces el joven mago necesitaría su apoyo aún más en el futuro. Y Albus no estaba seguro de si la creciente amistad de Miss Bones estaba a punto de amenazar eso. Si la sobrina de Amelia solo buscaba amistad, sería una bendición para Harry. Pero si estaba buscando algo más, si estaba buscando convertirse en la amante del joven Harry. La señorita Granger ya no era probable que aceptara fácilmente convertirse en la amante de Harry mientras él tomaba una esposa, aunque pensaba que su pragmatismo vencería a su orgullo. Pero compartir su corazón con alguien más. Albus negó con la cabeza. Ella nunca lo aceptaría. Si la señorita Bones apuntaba a algo más que una amistad con Harry, esto pondría una tensión en la relación con la señorita Granger. Regresó a su escritorio y pidió una gota de limón. El año del descubrimiento sería suficientemente malo para la relación de los dos jóvenes estudiantes, sin complicaciones adicionales. Pero interferir empeoraría las cosas, mucho peor. Por lo general, lo hacía cuando se trataba de adolescentes. Sus propias experiencias, tanto de adolescente como de adulto, lo habían demostrado. El encantamiento en las puertas de su oficina le informó que alguien estaba subiendo las escaleras. Alastor, confirmó una mirada al pequeño espejo de su escritorio. Buen día, Alastor. ¿Le Mandrap? No, gracias. Su amigo se sentó en la silla frente a su escritorio, que se ajustó automáticamente para brindar más comodidad. Atrapé a uno de los miembros del personal del torneo tratando de envenenar las túnicas de los campeones. Imperiused. Albus había esperado tal estratagema. El día de la última prueba fue la mejor oportunidad para tales intentos, con tantos invitados y personal llegando por la mañana. El brusco Oure asintió con la cabeza. Sí. La caída del ladrón lo atrapó. Cada galeón por el que el ministerio estaba pagando a los goblins había valido la pena, pensó Albus satisfecho. Cornelius se había resistido al precio al principio, pero la idea de tener un campeón, y mucho menos el niño que vivió, muriendo bajo su vigilancia, le había hecho entrar en razón. Y sin embargo, uno pensaría que nuestro saboteador habría sido un poco más inteligente que confiar en eso. Alastor asintió. Correcto de nuevo. Las túnicas de reemplazo que obtuvimos de Madame Malkins ya estaban atrapadas. Señaló su ojo artificial. Incluso con esto casi me lo pierdo.
Había runas escondidas por expertos dentro de la tela. Oh. ¿Cuál fue su efecto? A Albus le encantaba descubrir nuevos hechizos u otras hazañas mágicas, e incluso circunstancias como esta solo apagaban su entusiasmo, pero no lo eliminaban. No lo sé, no me importa en este momento. Se suponía que las túnicas no tenían ninguna mejora, por lo que no debería haber ninguna runa. Puedes arreglar las cosas después del torneo, pero podría ser una trampa. Para ti. Nuestro saboteador sin duda sería capaz de planificar con tanta antelación. El cabrón tiene una mente retorcida. Alastor sonaba casi aprobatorio. Tendré cuidado. Ha tomado otras medidas para reducir la posibilidad de trampas similares. No era duda, Albus conocía bien a su amigo. Sí. Reemplazamos todo lo que pudimos prescindir con cosas conjuradas. Las estacas están en pie, las sillas, la mayor parte del salón de los jueces. También habría reemplazado las túnicas por otras conjuradas, pero los organizadores se opusieron. Él se burló. Albus entendió esa decisión. En tales tareas, los estudiantes a menudo tenían que recurrir a finitos para cancelar los hechizos que los afectaban, y ver desaparecer su ropa no causaría una buena impresión en los invitados de Hogwarts. Así que conseguí túnicas limpias de mi propio sastre. Muy bien. Entonces bajemos a la arena y supervisemos los preparativos nuevamente. Albus sabía que debería haber estado allí desde el principio, pero no se estaba volviendo más joven estos días. Y quería estar bien descansado cuando comenzara la tarea. No mostró ninguna debilidad cuando se puso de pie y siguió a su amigo por las escaleras, pero como su amigo no había comentado que él no estuviera presente en la arena, Alastor ciertamente lo sabía o sospechaba. Hermione Granger estaba sentada con Harry, Sirius y el profesor Lupin en el salón de campeones. Los de la Course y Cramps caminaban por Hogwarts, haciendo turismo con los dos campeones actuando como guías. Eso había sido considerado demasiado peligroso para Harry y, por extensión, para ella misma. No es que ninguno de los presentes se hubiera sentido así. Después de todo, esta era su escuela. El profesor Lupin vivió aquí durante los mandatos, y Sirius lo había visitado con tanta frecuencia que bien podría haber alquilado una habitación también. Deseó poder mostrarles a sus padres la escuela, pero, se dijo a sí misma que era demasiado peligroso dadas las circunstancias. Y no les gustaría ver a su única hija presentada como uno de los premios del evento. De todos modos, la puerta del salón se abrió y Hermione se tensó. Tenía su varita parcialmente desenvainada, escondida a su lado, y empujada lejos de la pared contra la que estaba apoyada, para poder reaccionar más rápido, por si acaso. Cuando vio que era Fleur, se relajó, un poco. La campeona de Francia estaba guiando a su familia al interior y los presentó. Para Harry, Sirius y el profesor Lupin, por supuesto. Los retenedores no calificaron las presentaciones en tales ocasiones. Junto a los padres de Fleur, una Bella increíblemente hermosa y un mago rechoncho pero de aspecto jovial, sus abuelos y el jefe de familia también estuvieron presentes en el evento. Todos vestidos con túnicas de alta costura de París, que parecían inspiradas en la última colección de Chanel, hasta donde Hermione podía juzgar. Parecía que no había sido tan original como había pensado cuando recurrió a la moda mugle como inspiración para sus propios proyectos. A menos, por supuesto, que el diseñador de Chanel se haya inspirado en la moda mágica y estaba la adorable hermana pequeña de Fleur, Gabrielle, que se aferraba a la pierna de su madre y miraba detrás de ella. Hermione sonrió cuando se encontró con la mirada de la pequeña Bella, pero Gabrielle chilló y se escondió detrás de la túnica de su madre. Ella no se veía tan aterradora, ¿verdad? Afortunadamente, Ron no estaba presente, habría hecho algunas bromas a su costa más tarde. Desafortunadamente, Sirius estaba presente, quien cubriría la pérdida de Ron, y algo más. Ella lo miró, pero él solo sonrió. Hemos escuchado cosas tan buenas sobre ti de mi nieta, dijo la abuela de Fleur, una bruja y no una Bella, con una notable falta de acento. Debes visitarnos durante el verano en nuestra mansión en la Costa Azul. Hermione notó que fue la abuela quien extendió la invitación que había esperado durante meses, pero no estaba segura de si eso significaba que la mansión estaba dentro de su alcance, o si era porque Harry era amigo de Fleur, y por lo tanto le correspondía a la jefa de familia para invitarlo. Tendría que preguntarle a Fleur más tarde. Harry, por supuesto, aceptó.
Hermione no sabía qué le habría hecho a él si le robaba la oportunidad de visitar la Riviera Mágica francesa como invitada de los Delacours. O mejor dicho, como criado de un invitado de ellos mientras los dos grupos seguían intercambiando cortesías, la familia de Cram también llegó. Presentaban un gran contraste con los elegantes Delacours. No solo por sus túnicas, que tenían más que un parecido pasajero con las túnicas de los duelistas, sino por su actitud cautelosa y reservada. Incluso cuando sonreía e invitaba a Harry a visitarlos en Bulgaria durante el verano, parecían cautelosos, listos. Como ella misma, se dio cuenta Hermione, preguntándose si eso era solo porque sabían de la amenaza de sabotaje, o si había algo más detrás. Este verano sería interesante, decidió Barty Crouch y ella sonrió ampliamente, mirando el sitio elegido para el renacimiento de su maestro. Todo estaba en su sitio. El altar, los implementos de sacrificio, los ingredientes necesarios, las velas y piedras rúnicas que lo rodean, el piso de piedra pulida, todo perfectamente alineado. Si los miembros de su antiguo aquelarre supieran qué ritual estaría realizando en su sitio sagrado, no es que ninguno de ellos todavía estuviera vivo. Pero las protecciones que se le colocaron hace tanto tiempo enmascararían la magia que funcionó ese día. Y la corrupción de la magia del sitio que resultaría del ritual ayudaría a potenciarlo junto a él. Mickey Catermole Brandon dormía plácidamente en su cuna. Barty se sentó y acarició la mejilla del bebé. ¡Qué joven mago tan bueno! Se hizo cosquillas en la barriga y sonrió ante las risitas que producía. Los Catermole Brandon tenían todas las razones para estar orgullosos de su hijo, si no de sus lamentables pupilas, o de sus igualmente lamentables habilidades de defensa. No creía que lo hubieran visto antes de sacarlos. Una vez que su maestro gobernara Gran Bretaña, al igual que su derecho ancestral y su deber sagrado, tales debilidades se corregirían. Se levantó de nuevo y caminó hacia el altar sobre el que descansaba la hueste temporal de su maestro. El viento se estaba levantando, a pesar del cielo despejado, la magia del lugar tenía que sentir algo importante, algo glorioso estaba a punto de suceder. Su maestro, que vestía la forma de un niño pequeño, una serpiente transfigurada, volvió la cabeza hacia él, pero por lo demás permaneció inmóvil como una estatua. Barty, mi más fiel sirviente. Maestría. Hizo una profunda reverencia. Es el momento. Empiece. Es el momento, señor Potter. Harry se volvió hacia el asistente que se dirigía a él y asintió. Como estaba a la cabeza por 5 puntos, tendría una ventaja de 5 minutos. Los tiempos de inicio escalonados significaban que quien llegaba primero a la meta era el ganador, sin necesidad de premiar y luego comparar puntos totales, como había sucedido después de las otras tareas. No sabía por qué no se hacía eso para todas las tareas. Probablemente tradición. Caminó hasta la entrada del laberinto en el que se había convertido la arena. Fue impresionante. Un laberinto tridimensional de túneles, toboganes y pasadizos retorcidos, hechos de piedra, tierra e incluso arcilla, la estructura cambiando lentamente, deformando. Hermione había dicho que le recordaba a una pintura de Hessier, cobra vida, lo que sea que eso signifique. Harry estaba bastante seguro de que no era algo bueno. Aunque no importaba. Lo que importaba era que en algún lugar dentro, en la salida, estaba Hermione, esperándolo. No sabía qué tipo de trampas y monstruos intentarían detenerlo, pero sabía que no lo conseguirían. Su criado, su Hermione, lo necesitaba. ¿Listo, señor Potter? Harry sacó su varita y asintió. Sí. Empezar. Harry entró en la arena y sintió el familiar tirón de un traslador. Después de un viaje muy breve, aterrizó agachado, con la varita afuera, en un túnel oscuro, en el último piso del laberinto, probablemente. Había esperado eso, había contado con ello. Si todos los campeones comenzaran desde el mismo lugar, su plan y el de Hermione no funcionarían tan bien. Agitando su varita en un patrón complicado, comenzó a lanzar Minotaur's Bane. Pronto, una bola de hilo brillante apareció en la punta de su varita, flotando un poco lejos antes de que comenzara a desenrollarse, con una hebra flotando por el túnel. El hechizo llevó al lanzador a un lugar o persona que conocía. Tenía un alcance corto, pero debería cubrir el laberinto. Harry sonrió mientras seguía el hilo. Algunos podrían llamar a esto hacer trampa, pero no era su culpa que Hermione estuviera en juego en este torneo. Él aprovecharía cualquier ventaja que pudiera conseguir para asegurarse de que pudiera sacarla a salvo de allí de nuevo. Ella era su criado,
después de todo al girar en la siguiente esquina se encontró cara a cara con lo que parecía una figura animada de arcilla del tamaño de un hombre. Estaba tratando de atrapar el hilo intangible y aún no se había dado cuenta de Harry. Una maldición explosiva de él se aseguró de que no lo notara nunca salpicando trozos de arcilla por todas las paredes de arcilla. Los ojos de Harry se abrieron cuando vio que los restos de la figura que había volado se hundían en las paredes. Podría haber sido un poco apresurado al hacer estallarlo. Cuando más de una docena de figuras de arcilla comenzaron a formarse en las paredes, el piso e incluso el techo, supo que había cometido un error al pasar junto a ellos antes de que se hubieran formado por completo. Golpeó a algunos de ellos con hechizos adhesivos al pasar. Con suerte, eso al menos los retrasaría. Mirando hacia atrás, vio que media docena todavía lo perseguían, pero parecían ser bastante lentos. Podría dejarlos atrás, a menos que otro obstáculo lo detuviera. Continuó corriendo hasta que las paredes cambiaron de arcilla a piedra. Perfecto. Dándose la vuelta, comenzó a transfigurar la piedra en una pared para cerrar el túnel entre él y las figuras de arcilla. Le tomó algo de tiempo, pero logró levantar el muro lo suficientemente alto como para mantenerlo a salvo antes de que el primero de sus perseguidores lo alcanzara. Esbozando un saludo al brazo de arcilla que se aferraba a través del espacio que quedaba en la parte superior de la pared, se dio la vuelta y luego se detuvo. Ese era un brazo bastante largo, mirando hacia atrás, el brazo casi tocaba el suelo. Esa cosa estaba cambiando de forma para pasar por encima de la pared. Reducto. Otra maldición explosiva lo hizo estallar, dándole tiempo suficiente para levantar otro muro. Esta vez no dejó ningún espacio para que ellos se filtraran. Sacudiendo la cabeza por los errores que había cometido, juró ser más cuidadoso. A Hermione definitivamente no le gustó esta tarea. No solo estaba todavía en exhibición con las otras apuestas, un premio que se llevaría quien la alcanzara primero, sino que ni siquiera podía ver cómo estaba Harry. No sabría si él estaba herido, o algo peor, mientras ella se quedaba mirando los muros de piedra de su prisión temporal. Ah. ¿Sentiste esos temblores? Alguien se cayó por un paracaídas. Me pregunto si ese era tu dueño. Una prisión temporal en la que estaba atrapada con el último guardián del laberinto, un genio de la Tierra. Quien aparentemente creía que podría mantener las apuestas si ningún campeón lograba derrotarlo. Ella puso los ojos en blanco con desdén hacia la criatura, que parecía un hombre hecho de piedra gris vestido con ropas árabes. Sabía que si nadie lograba ganar, lo que estaba en juego sería devuelto a la Champions. O sus herederos. Serás un premio del que mis rivales estarán celosos. Se rieron de mí cuando acepté participar en este concurso de ustedes, mortales. Pero yo me reiré el último. Se acercó a ella, pero tuvo cuidado de no cruzar la línea alrededor del estrado donde descansaban las estacas. O se sentó en el caso de Hermione. Su sonrisa mostró unos dientes blancos como perlas, en una boca demasiado ancha para un humano de su tamaño. Tan bonita, Hermione realmente quería lastimar a quien tuviera la idea de elegir a esta criatura como último obstáculo. Absteniéndose de hechizar a la criatura, eso rompería el trato que había hecho, le habían dicho varias veces. Sacó un libro de su bolsillo encantado. La lectura debería distraerla. O al menos, mostrarle al genio molesto lo poco que le importaban sus delirios. Eran delirios, por supuesto. Ningún mago rompería la costumbre y la tradición y repartiría las apuestas de los campeones. Se dijo a sí misma eso mientras comenzaba a pasar las páginas. La forma de su maestro estaba empapada con la poción que Barty Crouch Jr. había estado preparando durante meses. No notó el horrible hedor a carne podrida y putrefacta. Las velas estaban encendidas y las piedras rúnicas brillaban, protegiendo el sitio de los vientos que habían crecido con la fuerza de una tormenta, golpeando la barrera incandescente y destruyendo el follaje de los árboles que rodeaban el área. Barty pensó que era como estar en el ojo de un huracán, o como imaginaba que sería la daga de obsidiana. También se había empapado en la poción. La hoja de piedra se rompería en un día y una hora por el estrés, pero aguantaría hasta entonces. Había tallado los corazones de innumerables personas sacrificadas al sol en las Américas, antes de que los españoles pusieran fin a esa práctica y a las personas que la habían practicado, siglos atrás. Habían creído que esos sacrificios eran necesarios para evitar que el mundo se acabara, para continuar el ciclo de la vida. Era lógico que tal arma sirviera para devolver la vida a su maestro. Tomó la daga y comenzó a caminar alrededor del altar, cantando las palabras que había aprendido de memoria de los grimorios a los que su maestro lo había guiado.
Ni siquiera notó que la tormenta se hacía más fuerte, arrancaba ramas de los árboles y los aplastaba contra la barrera. Todos sus pensamientos estaban en su glorioso deber mientras la magia oscura lo llenaba una trampilla. Harry casi sonrió. Después del encuentro con las raíces estranguladas a prueba de fuego que lo habían dejado en túnicas andrajosas y rasgadas y después del techo de arenas movedizas con el campo de inversión de la gravedad, encontrar una trampilla, probablemente con un pozo debajo, sentí como tomar un descanso. Estaba bien hecho, pero había visto las finas líneas en el suelo de piedra. Conjuró una piedra del tamaño de su cabeza y la arrojó a la trampa. Eso debería ser suficiente peso para activarlo. La piedra golpeó la trampilla y rebotó, pero no pasó nada. Harry frunció el ceño. Quizás hubo un disparador mágico, un hechizo de detección. Lanzó un finito en el área, luego desterró otra piedra en la trampilla. Todavía nada. Quizás esto era una trampa falsa, destinada a detener a los demasiado cautelosos. Se acercó cuando la trampilla se abrió de repente, hacia el techo, y una araña del tamaño de un perro saltó. Harry se lanzó a un lado, pero una de las piernas de la criatura lo atrapó y lo estrelló contra la pared. Perdió otra parte de su túnica, así como algo de piel, pero logró lanzar un encantamiento escudo a tiempo para evitar que la araña se abalanzara sobre él. Por un momento se quedó mirando las mandíbulas raspando su escudo en un intento de arrebatarlo, y vio 8 ojos pequeños encontrándose con los suyos. Entonces la araña saltó hacia atrás y se agachó. Estaba a punto de cargar contra él de nuevo, se dio cuenta el mago. Su escudo no resistiría otro impacto. Harry lanzó aguamenti. El chorro de agua logró empujar al animal hacia atrás. Se había vuelto bastante competente para lanzar ese hechizo cuando se estaba entrenando para la segunda tarea, y mientras se recuperaba, siguió con una maldición penetrante. Sin embargo, la araña se movió en el último momento y no golpeó la cabeza, sino que le hizo un agujero en el cuerpo chillando. El monstruo se abalanzó sobre él, sangre verde brotando de la herida. Harry congeló el agua en el piso y se deslizó hacia un lado. La araña pasó junto a él y se detuvo cerca de la trampilla. Un hechizo de destierro rápido y un coloportus más tarde, la araña quedó atrapada en su propia trampa. Jadeando, Harry lanzó un rápido episqui a su costado y continuó. Afortunadamente, el hilo que estaba siguiendo no había cambiado de dirección. Eso ya sucedió una vez, como era de esperar al viajar dentro de un laberinto que estaba cambiando lentamente. Después de todo, Barty Crouch Jr. respiró hondo. Estaba cubierto de runas escritas con su propia sangre, al igual que el cuerpo de su maestro y Mikiu. Con el niño en brazos, caminó hacia atrás alrededor del altar, volviendo sobre los pasos que había dado antes. Cada vela que pasaba se apagaba, el lugar se oscurecía a pesar de que todavía era tarde. Cuando hubo completado el círculo, el área estaba cubierta por una oscuridad antinatural. Barty ya no veía nada más que su propio cuerpo, y las runas escritas con su propia sangre, que parecían brillar en la oscuridad, llenas de un poder que lo hacía temblar de dolor. La daga de obsidiana flotaba y su punta seguía a Barty. No, Mikiu con una sonrisa. Barty colocó al bebé en el altar, frente a su maestro. Fuera de la barrera, que ahora brillaba, la tormenta había comenzado a arrancar árboles y la madera, convertida en leña, comenzaba a amontonarse alrededor de la barrera. Se rió entre dientes, nada lo detendría ahora. Cerró los ojos, saboreando el momento por un segundo, luego tomó la daga. En el altar, Mikiu, sujeto por un hechizo pegajoso e incapaz de moverse, comenzó a llorar. La sonrisa de Barty se ensanchó mientras levantaba la daga. Perfecto, Harry estaba de muy mal humor. Se había caído por un tobogán lleno de agua, rebotando y raspando las paredes de piedra, adquiriendo moretones más rápido que en uno de los infames ejercicios de Ud de esquivar las Bloodhairs. Ejercicios por los que Hermione había hechizado a Ud, antes de que Harry pudiera detenerla. Tuvo que volver a lanzar el hechizo perdición del Minotauro 2 veces hasta ahora, y había lidiado con gas venenoso, ríos subterráneos y kudzu mágico que habían crecido casi más rápido de lo que había logrado quemarlo. El túnel en el que estaba también había cambiado. No lo rodeaba arcilla, ni piedra, sino tierra compacta. Eso generalmente significaba plantas de algún tipo, pensó. Sin embargo, no vio ningún signo de raíces. Levantó su varita y disparó llamas a las paredes, el piso y el techo. No había oído hablar de plantas invisibles, pero nunca se sabía lo que podía inventar un mago o una bruja. Nada. Avanzó y repitió el hechizo. Esta vez golpeó algo,
de la pared se deslizó una criatura de miembros gruesos y de movimiento lento hecha de tierra y piedra, un elemental. Enseñó los dientes. Había lidiado con eso antes, y tenía el hechizo para eso. Levantó su varita, listo para disparar, pero antes de que pudiera terminar su hechizo, sintió como si alguien le hubiera clavado un atizador al rojo vivo en la frente. Echó la cabeza hacia atrás, gritando de dolor mientras la sangre brotaba de su cicatriz. Ni siquiera se dio cuenta de que había caído de rodillas, ni vio al elemental acercándose. Seguía gritando, incapaz de hacer nada, cuando la cosa comenzó a engullirlo. ¿Escuchaste eso? A menos que mis oídos me engañen, un campeón acaba de encontrar su final. Tan cerca, y sin embargo tan lejos, ahora. El genio se regodeaba, pero Hermione no escuchaba. Conocía esa voz, incluso si nunca la había escuchado gritar así. Y su torque estaba caliente. Harry. Se levantó de un salto sin pensar, varita en mano, mientras su silla caía al suelo detrás de ella. Necesitaba su ayuda. Se volvió hacia el túnel entre los tres que conducían hasta allí de donde provenía el grito. No llegó muy lejos, la barrera alrededor de las estacas la detuvo, para diversión del asqueroso genio. Su carcajada risa hizo que ella quisiera lastimarlo, incluso matarlo. Harry estaba sufriendo, y ese monstruo lo encontraba divertido. Tenía su varita apuntando a la barrera, casi tratando de romperla, a pesar de saber que sería inútil. Cuando bajó su varita y presionó sus manos contra la barrera, mirando el túnel en el que sabía que estaba Harry, lágrimas de frustración y angustia corrían por sus mejillas. El genio se rió más fuerte. Barty Crouch Jr. estaba de rodillas, jadeando de cansancio, cubierto de sangre, la suya y la de Mickey. Las pociones que había tomado hacía una hora estaban empezando a terminar, y estaba sintiendo el daño que el ritual le había hecho a su cuerpo. El dolor crecía con cada respiración que tomaba mientras su sangre se filtraba por los agujeros que habían dejado las runas en su piel. Cuando fueron consumidos por el ritual. Y, sin embargo, estaba lleno de éxtasis. Frente a él estaba su maestro, devuelto a la vida. Más grande que la vida, guapo, poderoso, un mago en su mejor momento. El cabello negro brillante enmarcaba un rostro aristocrático, y el cuerpo, apropiado para una estrella de Quidditch. Fue perfecto, luchando con el esfuerzo. Barty sacó la varita del señor oscuro, sacada de un escondite al que había sido guiado meses atrás, y se la tendió. Su maestro lo miró y voló hacia él, aterrizando en su mano. Un momento después, vestía una túnica, más negra que la noche, y adaptada a su nueva forma. Magnífico. Barty seguía sonriendo, atrapado en éxtasis a pesar del horrible dolor que le azotaba el cuerpo, cuando empezó a caer. Antes de perder el conocimiento, sintió que la magia de su maestro lo atrapaba, impidiéndole tocar el suelo. Harry estaba rodeado de tierra. Si no fuera por el hechizo de cabeza de burbuja que había lanzado para atravesar el veneno, hace algún tiempo se habría asfixiado, o más bien, el traslador que llevaba se habría activado. Su cicatriz todavía le dolía, también sangraba, pero las visiones de sangre, muerte y un mago loco convirtiendo a un bebé en una serpiente y luego en un hombre adulto se habían detenido. Sin embargo, no podía detenerse en lo que fuera que había sido, tenía que llegar hasta Hermione. Se dio cuenta de que el elemental lo había engullido. Estaba a punto de aplastarlo. No podía mover sus extremidades, pero aún sostenía su varita. Por todo el bien que le haría, no podría moverlo lo suficiente para lanzar. Por un momento estuvo dispuesto a darse por vencido. Había hecho lo que pudo. Entonces la rabia lo llenó. Nadie lo detendría. Gritó en la tierra que lo rodeaba, manteniéndolo prisionero, deseando con cada fibra de su ser romper sus ataduras, liberarse. No sería derrotado. Un escudo saltó a su alrededor, empujando al elemental de tierra que lo retenía. Lo suficientemente lejos como para poder lanzar. Sonriendo, comenzó a transfigurar la tierra animada que lo sujetaba en arena. Pronto el suelo se cubrió de finos granos de arena, y lo que quedaba del elemental estaba huyendo. Casi lo persiguió, queriendo destruir esa cosa por atreverse a atacarlo, pero se dio cuenta de que su Hermione lo estaba esperando, lo necesitaba. Jadeando, avanzó tambaleándose. Su hilo de hechizo se había ido, pero estaba seguro de que ella estaba por delante. Él lo sabía. Hermione. Hermione jadeó, alivio. Harry estaba vivo, mezclado con horror cuando vio lo herido que estaba.
Su túnica estaba hecha jirones, estaba cubierto de barro, polvo, arena y sangre. Tanta sangre. Tropezaba más de lo que caminaba y tenía las gafas dobladas. Y sus ojos, muy abiertos, inyectados en sangre y tan intensos. Harry. Ah, un valiente campeón logró alcanzarme. Pero serás capaz de vencerme, tan derrotado como estás. El genio se estaba riendo de Harry. O intentarás hacer un trato. Tal vez, cualquier cosa que el genio hubiera estado a punto de ofrecer, Hermione nunca lo sabría. Harry se volvió hacia la criatura, gruñó y la lanzó contra la pared de piedra con tanta fuerza que dejó un pequeño cráter. Hermione lo miró fijamente. Eso había sido un Expelliarmus. Uno muy poderoso. Su amiga se tambaleó hacia ella mientras ella se apretaba contra la barrera. Harry. Parecía que se derrumbaría en cualquier segundo. La barrera desapareció tan pronto como la tocó, y cayó en sus brazos. No supo cuánto tiempo permanecieron así, arrodillados, abrazados, llorando en el hombro del otro. Harry estaba vivo. Había venido por ella. Pero estaba herido. Necesitaba ayuda. Comenzó a ponerse de pie, arrastrando a su amiga con ella. La puerta estaba ahí. Los curanderos estarían esperando afuera. La puerta brillaba, los sellos estaban rotos. Solo unos pocos pasos. Detrás de ella, escuchó al genio gemir. Sirvió bien a la criatura repugnante. Entonces las palabras se registraron. La tarea ha terminado, el trato hecho. Ahora soy libre. Como estaba planeado, mirando por encima de su hombro, lo vio sonreír cruelmente y sacar un huevo rojo. Sus ojos se abrieron cuando el huevo comenzó a brillar y él tiró de su brazo hacia atrás para arrojarlo. Hermione lanzó un encantamiento escudo y se dio la vuelta, protegiendo a Harry con su propio cuerpo mientras lo empujaba hacia la puerta. El huevo golpeó su escudo justo cuando la puerta se abrió, rompiéndola, y sintió que los hechizos de protección de su túnica se encendían cuando el fuego la envolvía.